Y para hablar sobre cosas que debían morir hace mucho tiempo, pero que se mantienen con vida de maneras sumamente cuestionables, tenemos a la carrera de Dallas. Y en segundo lugar, al Paladins, un juego que te da la misma sensación de asistir a un stand-up feminista, donde todo está bien pinche vacío y todos se ven bien incómodos, porque Paladins también fue un juego que lo tuvo todo, pero que, así como la relación con el amor de tu vida, nunca pudo realmente despegar, porque Paladins, al igual que ese viejo amor, siempre tuvo que competir con la existencia del tipo rico y popular al que todos querían, el sobrevalorado Nalgas Watch. Y a pesar de esta supuesta competencia con Overwatch, si es que podemos llamarle así a una pelea tan dispareja, Paladins resistió con fuerza durante mucho tiempo. Desde su primer lanzamiento en fase beta, este juego nos prometió cuidar de nuestra frágil economía a cambio de darnos horas de felicidad más humildes. Que si no alcanzaste la promoción de Overwatch en Office Depot para sacar tu Thunderwatch en la compra de una sola tinta, no te preocupes, bro, que aquí puedes jugar todo lo que quieras sin un solo peso. Y es que en aquel lejano año de 2016, que un juego fuera gratis y al mismo tiempo fuera bueno, parecían conceptos completamente excluyentes. Pagar para jugar un multiplayer era la norma y también un estándar de calidad, hasta que Fortnite sucedió y abrió las puertas del infierno para popularizar a los juegos como servicio con sus pases de batalla y ventas de skins kawaii para el hombre maduro promedio, un evento que cambió el rumbo de los FPS para siempre. Paladins también fue injustamente señalado durante años por un crimen que no cometió, el crimen de ser un maldito plagio. Pero que a diferencia del creador de Minecraft promedio, Paladins sí era completamente inocente, ya que se tienen pruebas fehacientes de que su desarrollo comenzó tiempo antes que el de Overwatch. Sin embargo, la gente de Blizzard fue mucho más ágil y veloz en sacar al mercado su propia copia del Team Fortress 2. Porque si vamos a señalar a copias, Rubius es el XQC para los que no hablan inglés. Y por supuesto que todos los hero shooters le copiaron a Team Fortress 2. El simple hecho de salir después que Overwatch condenó a Paladins al fracaso, dado que para ese momento, Overwatch ya nos había enamorado a todos con sus tremendos culos. Estaban en todas partes, memes, canciones pendejas y una lluvia de fanarts y chips cricosos que hacían que te sangraran los ojos. Mientras que el pobre patito feo de Paladins terminó marcado como la versión pobre e inferior de este concepto. Y quizá uno podría pensar que cualquier marca puede remontarle a otra en cualquier negocio si se lo propone, sobre todo si tú eres gratis y la competencia cobra. Pero esto es capitalismo 101, y si el consenso popular declara una marca como una versión inferior de otra, el futuro se escribe sobre piedra. Tan solo mira Pepsi, amigo. Y aunque Pepsi Man bajara del cielo y te cobijara con sus pectorales y mallas ajustadas, jamás podrán superar a Coca-Cola. Y si no les gusta el capitalismo, ni se les ocurra traer al socialismo a esta Tierra Santa, que por mí pueden ir poniendo a dormir a todas las facultades de antropología. En aquella época, Paladins tenía una pequeña ventaja, y era justamente la de ser uno de los pocos hero shooters gratuitos. Y ahora que Overwatch mandó la mierda a su modelo base y se convirtió también en otro juego gratuito, francamente, Paladins perdió cualquier esperanza de poder sobrevivir ante la franquicia que institucionalizó las bases de todos los hero shooters modernos y que alimentó un sinfín de familias de creadores de la Rule 34. Porque aceptémoslo, Paladins ya no tiene nada nuevo que ofrecer, y es que ni siquiera el género de los hero shooters tiene algo nuevo que ofrecer, que todos los conceptos y formas ya están demasiado quemadas. Tan solo mira cómo le explotó el pancake en la cara a PlayStation con el fracaso de Concord. Y es que son solo unas cuantas excepciones, como el Marvel Heroes o Deadlock de Valve, las que destacan y pueden llegar a sobrevivir. Y eso que del Marvel Heroes no estoy tan seguro. Y Deadlock tira más a hacer la fusión entre Dota y un hero shooter, mientras que el resto de los juegos se limitan a repetir la misma fórmula, intentando arrojarte nuevos héroes y personajes que tienen la misma gracia y originalidad que un seguidor de Kuno, y siendo tan memorables como un Waxican en la náhuac. Pero hablando en serio, ¿qué diablos pasó aquí? ¿Qué llevó a Paladins a su inminente derrumbe? ¿Acaso será nuevamente obra de la comunidad de jugadores? Porque obviamente es imposible pensar que esto sea culpa de Hi-Rez, que los dos cuerpos en su sótano no significan nada, porque a la hora de nombrar a las peores compañías de videojuegos, todos somos muy buenos para señalar a Electronic Arts, incluso tal vez Activision, pero nadie voltea a ver las decisiones cuestionables de Hi-Rez, que bajita la mano
no parece que realmente le importen tanto sus comunidades. Es muy fácil hablar de Paladins, mirar en la línea de tiempo y señalar el momento exacto en que todo se fue al carajo. Que así como cuando te filtraron las conversaciones en el Discord, la Open Beta 64 de Paladins marcaba el inicio de un colapso bastante anunciado. Esta fue la actualización que mandaba un mensaje claro de que Paladins no sería una beneficencia pública, así que tú y tu casa de cartón se podían ir a ser pobres a otra parte, porque Hi-Rez estaba más que listo para cometer el pecado capital más grande en la monetización de un videojuego, e introducir mecánicas pay to win, unas por las que hasta Konami hubiera estado orgulloso de ver cómo este juego introducía un sistema de cartas más ambicioso del que nunca soñaron, básicamente obligándote a comprar muchas cajas de botín si realmente querías ser un jugador competente. ¿Y cómo funcionaba este cambio? Primero que nada, para los que no conozcan bien a Paladins, el juego utiliza un sistema de cartas que pueden potenciar las habilidades de tus personajes, lo que en sí es una mecánica innovadora para un shooter y que se asemeja a la selección de talentos en un MOBA. Conforme avanza la partida, eliges potenciar determinadas habilidades que se acercan más al estilo de juego que quieres realizar durante cada enfrentamiento, lo que permite personalización y que al mismo tiempo cada partida sea razonablemente diferente, aunque estés usando al mismo personaje. El problema es que durante el lanzamiento de la beta, estas cartas tenían niveles que iban del 1 al 5 y las podías obtener razonablemente fácil simplemente jugando al juego, pero Hi-Rez tenía hambre y las ganas de dispararse en el pie, por lo que con la OB64 aumentarían el nivel de las cartas hasta el nivel 10, elevando de formas ofensivas su poder para que sintieras la verdadera diferencia entre un Subway de 15 y uno de 30. Ajustando también la dificultad con las que las obtenías para darte un verdadero sentimiento de logro y autorrealización cuando perdías cientos de horas de tu vida en conseguir cartones digitales. Lógicamente, este sistema estaba pensado para que los jugadores con billeteras más grandes compraran la satisfacción de humillar a la gente pobre, golpeándoles donde más les duele, que es justo en su pobreza, cuando los sometían con habilidades completamente potenciadas y ellos apenas podían defenderse con su trabajo humilde. Este sistema de Cards Unbound hizo que el juego fuera justamente denominado como Pay to Win, lo que dañó permanentemente a la reputación de Paladins e hizo que una gran cantidad de jugadores abandonaran el barco inmediatamente. Que yo entiendo que una compañía quiera billetes, que esto es un negocio en todo momento, pero vaya manera de cagarse en la confianza de sus jugadores. ¿Qué es esto? ¿Apex Legends? Es difícil entender qué pasa con estas compañías y sus decisiones de negocio tan pendejas. A veces parece que lo hacen a propósito, solo para ver cuánto aguanta su comunidad. Y cuando las cosas finalmente les explotan, te venden el cambio como si fueran buenas personas y fingen que realmente escucharon a todos. Con una mano te bofetean y con la otra te acarician el rostro. Lógicamente, cuando las cosas se vinieron en picada, la gran mayoría de jugadores abandonaron rápidamente el barco, e incluso los pocos equipos competitivos que existían también criticaron duramente esta decisión, que la oferta de videojuegos es demasiado amplia como para soportar que solo te quieran por el tamaño de tu billetera, que para esas, mejor te vas a jugar golf a un club campestre. Y bueno, por supuesto que jugar Paladins en 2024 es una experiencia gloriosa sin ningún tipo de complicaciones, ¿verdad? Y amigo, agárrame el servidor que se me cae cada 5 minutos, porque de esta no se salva Hi-Rez. ¿Cómo me van a explicar que, tras más de 8 años de haber salido al mercado, tus servidores sean más inestables que la economía de un diseñador freelancer? Porque con cada actualización regular e introducción de nuevos personajes y mecánicas, el juego sufría de colapsos nerviosos que terminaban afectando la jugabilidad durante días. Y es que se rumora que el código del mismo juego es un cagadero de proporciones bíblicas, solo comparables a los que una transnacional hace con el agua de una comunidad tercermundista. Y en este punto, lo creería totalmente, que las caídas de servidores, desconexiones y picos de lag interminables dicen mucho sobre el estado actual de un videojuego con tanta antigüedad. Hace sentido también que Hi-Rez tuviera que recortar la calidad y cantidad de servidores. Sin embargo, a mí que me gustan los juegos moridos, puedo jugar a Heroes of the Storm y StarCraft 2, que llevan más tiempo conectados al respirador y nunca me han dado ni un solo problema en una partida, por lo que considero inaceptable que un juego con tantos años experimente problemas tan básicos como mal rendimiento, crasheos y problemas de conexión contando con tantos años de desarrollo. Y por supuesto que no te estoy viendo a ti, Valorant, que en cada pinche parche te das más en la madre
y me truenas y crasheas el pinche ordenador de formas más diferentes y originales cada vez. Quizá el único problema que no es tan directo de Paladins son los tiempos prolongados durante el emparejamiento, especialmente en algunas regiones y horarios específicos, ya que esto es una consecuencia natural en la disminución de la base de jugadores en determinadas regiones, lo que dificulta que puedas encontrar partidas rápidamente, o que las partidas sean demasiado desequilibradas, ya que si eres nuevo, es probable que te toque contra un maldito adicto al Red Bull que se pone a rankear a las 4 de la mañana. Y ahora, la última parte, la que obviamente es la más importante. ¿El juego sigue siendo divertido? Pero por supuesto que sí, maldita sea. Claro que lo es. El gameplay está bien desarrollado y la variedad de campeones es brutal. Es un vete a la verga. ¿Cómo que hay casi 60 campeones de los cuales puedes aprender? Y yo sé que esto podría ser tanto emocionante como intimidante para un jugador nuevo, porque está claro que en cualquier juego con héroes necesitas conocer a todos para saber de dónde y cómo te van a llover los chingadazos. Es una cuestión de saber qué tanto puedes dejar que se te acerquen antes de que borren tu existencia. Pero es exactamente esa la parte divertida de estos juegos. Además de que obviamente cada personaje cuenta con su propio tipo de arma para que te sientas con una amplia variedad de violencia y recursos para disparar y quebrar gente. Y aunque los personajes puedan llegar a sentirse genéricos o versiones de cosas que ya has visto antes, Paladins propone una gran cantidad de arquetipos y estilos de juego, incluso usando los mismos campeones. Los principales roles siguen siendo los básicos. Tienes a los de daño, tanques, soportes y una categoría especial que es flanco. Y junto a esta variedad de campeones, el juego cuenta con 3 modos de juego principales, que son asedio, asalto y duelo a muerte por equipos, más los eventos especiales. Lo que hace a Paladins único es su sistema de cartas, que como ya lo dijimos, te permite potenciar determinados talentos y habilidades para que cada partida se ajuste a la manera en la que quieres repartir violencia. Algo bastante sencillo y al mismo tiempo innovador, que aquí no necesitas pendejadas demasiado complicadas para darle algo de personalización a los jugadores. Y te estoy viendo a ti, maldito Deadlock. Pero bueno, si soy honesto, igual me gustan las pendejadas complicadas. Y esto es algo a lo que Overwatch nunca apostó, y que hace de sus partidas algo demasiado monótono y sin ese saborcito secreto a estrategia. Seguramente, lo que le juega completamente en contra a Paladins es lo mal envejecido que se siente en sus gráficos. Pero aquí estamos en el tercer mundo, amigo, y que un juego tenga gráficos Ultra RTX, 8K, Nvidia Reflex y 4 velocidades de vibración alternada no significa que sea algo necesariamente bueno. Porque la laptop del gobierno que le robé a mi primo Pedrito apenas si me corre League of Legends. Así que tampoco es como que valga la pena ponerse tan exigentes en nuestras regiones. Que nada quita que en un futuro salga un Paladins 2 con gráficos y físicas aumentadas. Y aunque realmente no lo creo, soñar no cuesta nada. Así que, en conclusión, lo que aniquiló a Paladins no fue la falta de variedad, ni mucho menos un mal gameplay o sistema de juego. Lo que realmente lo arruinó fue tener que cargar con el peso de ser el hermanito más feo y menos agraciado de Overwatch, un título que dañó enormemente su reputación y la forma en que los jugadores lo percibían. También fue la enorme cantidad de problemas con su código y otros problemas reiterados con crasheos, desconexiones y bugs todos estúpidos en cada nueva actualización que salía. Problemas que incluso siguen pasando a la fecha. Y por supuesto que el último clavo en el ataúd fue la pésima y estúpida decisión de que los jugadores estarían dispuestos a soportar un sistema pay to win en un juego cuya principal promesa era un equilibrio justo para todos los jugadores. Este evento generó una enorme desconfianza en los jugadores en uno de los momentos más importantes del desarrollo de Paladins, un punto en que el juego tuvo la oportunidad más grande de constituirse como una opción importante entre la gama de shooters de la época, y lo hubieran logrado si tan solo no fuéramos tan pobres y les hubiéramos comprado sus cajitas de botín. No es como si con ese dinero mejor nos comprábamos otro juego. A estas alturas es más que imposible que Paladins vaya a remontar de forma épica, que la época más popular de los hero shooters ya terminó, y aunque los estudios son increíblemente necios a este respecto, está claro que Paladins solo sobrevive gracias a una base de jugadores súper fieles, algo que es digno de mención y análisis para otro video, porque habiendo tenido 8 años de desarrollo y trabajo constante de actualizaciones, no se puede justificar una nueva gran inversión en un juego o proyecto que no ha dado el rendimiento que se esperaba. Es ilógico y es natural que las empresas se dediquen solo a mantener y obtener el mayor rendimiento posible de una vaca que ya está en sus últimos días, manteniéndola con vida con el mínimo esfuerzo. El pan de cada día del jugador promedio de Paladins
son las actualizaciones sumamente lentas y servidores caídos en Rankeds. Todo indica que el final se acerca, y para ser honestos, ¿por qué jugarías Paladins cuando otros juegos, incluso Overwatch, ya es gratis y mantiene un mejor ritmo de actualizaciones y novedades? Si bien Hanzo te sigue tirando pinches troncos, los hitbox nuevos son un puto chiste y el balance está hecho con las patas, Overnalgas demostró que el que pega primero pega 2 veces y que el que tenga más Rule 34 le gana a todo. Por lo que si este video te ha gustado y te ha entretenido, recuerda que puedes darle tu me gusta y compartirlo, pero sobre todo, contarme en un comentario qué otros fracasos en la industria te gustaría que analizáramos. Este video fue una promesa a un viewer y su comentario solicitando esta revisión en otro video de mi canal, así que realmente espero que su paciencia haya valido la pena. Yo te agradezco por verme y me retiro como siempre, deseándote un excelente día.